Sirve también. Vida y entrada, amados hermanos, ¿no? Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Fernando, muchos me conocen, soy de Bolivia y un placer estar con ustedes, amados hermanos. Antes de comenzar, permítame saludar a a mis amados hermanos del Zoom, que ya se conectaron, ya se están conectando poco a poco y ellos se han comprometido, ¿no? Se han comprometido a poder seguir los estudios, a poder seguir también su preparación. Recuerden que este ministerio se centra más en la preparación de los cristianos, ¿no? Les enseñamos un poco más de teología, un poco más de estudio bíblico, un poco más de profundización. Entonces, amados hermanos, les pido siempre que entiendan eso. Esto no es un devocional, esto no es un mensaje tal vez para fortalecer el cuerpo de Cristo en el sentido devocional, no, esto es un estudio de la palabra de Dios. Muy bien, así que sin más, saludamos a mi hermano Andrés, mi hermano Franz, mi hermano Héctor Adolfo, mi hermana Hermelinda, mi hermano Homero, desde Ecuador, mi hermano Inocencio, mi mamita Irma, mi hermano Jorge, Juan, Marta, mi hermanita May, Patti, Reida Chávez, mi hermanita Evelyn, ahí que se van sumando poco a poco los hermanos en el Zoom. Antes de comenzar, amados hermanos, estamos a 2 días de comenzar Panorama, Estructura y Síntesis de los Evangelios Sinópticos, un curso totalmente precioso, muy bueno, edificante, donde vamos a ir comprendiendo un poco del mensaje, la estructura, el tema central, el aporte teológico de los Evangelios. Pero ya el miércoles vamos a arrancar con la introducción, amados hermanos, y ahí vamos a ver un contexto histórico, el por qué tenemos 4 Evangelios, uh, cómo presentan los 4 Evangelios a Cristo. Va a ser precioso. No se pierdan el día miércoles. Miércoles arranca 7:30 de la noche, hora boliviana, por la página de Facebook y también por la transmisión acá en el Zoom presencial. Muy bien. También el día de hoy ya se ha acabado la primera parte del material. Para el curso del miércoles tenemos material gratuito que ya hoy voy a estar dando el informe de cómo van a poder adquirirlo, ¿no? Recuerde que el material es completamente gratis de los cursos que nosotros damos. Muy bien, es completamente gratis. Si alguien tiene dudas, no se preocupe. Al finalizar, nos dice usted si está mirando por Facebook, deje ahí en comentarios si tiene alguna duda de cómo poder acceder al material, a los videos y a los cursos que hemos dado ya pasados y a los cursos que se vienen también ya en un tiempo futuro, ¿no? Porque se vienen cursos importantes como Romanos, se viene también hermenéutica, así que estamos trabajando para la obra. Les pido su oración por el ministerio que poco a poco se está levantando. Muy bien. Así que, amados hermanos, bendiciones a todos, bendiciones a todos. Tengan sus Biblias, sus cuadernos. Mira, les estoy dando tiempito para que alisten sus cuadernitos, sus resaltadores, sus marcadores ahí ya, para que digan ahí a la familia, por favor, este es mi tiempo de estudio, este es mi tiempo con el Señor, este es mi tiempo con su palabra. No quiero que me interrumpan, digan, no quiero estar concentrado, centrado en lo que Dios va a hacer, ¿no? El día de hoy. Vamos a silenciarlos un momento para que no tengamos interrupción, ¿no? Muy bien, amados hermanos, comenzamos. Vamos a hacer el repaso, el último repaso, y después, recuerden, el día viernes ingresamos a Josué. Avanzamos. Estamos viendo el repaso del periodo Orígenes y Salida. Muy bien. Y hemos visto, hemos visto ya la clase anterior, el primer periodo que era Génesis. No olvide que en este estudio del panorama hemos dividido en 7 periodos el Antiguo Testamento, ¿no? No olvides repasar. Le dije que se haga no sé, un cuaderno de apuntes o tal vez un tipo recordatorio, ¿no? Un tarjetín, una tarjeta que lo tenga en su Biblia guardadito, ¿no? De los 7 periodos del Antiguo Testamento, ahí también ya indiqué que libros incluyen todo eso. No olvide que eso es su responsabilidad memorizar. Primer periodo, Orígenes, ¿no? El libro que influye o que va a centrarse este periodo es Génesis. Ahí vimos algo importante. Muy bien, vamos a avanzar rápido porque esto ya lo vimos la semana pasada, o la clase pasada. El tema central del Génesis o de este periodo es
los orígenes y los comienzos de la humanidad, ¿no? Que lo dividimos en dos, origen universal y origen de Israel, tomando en cuenta que el punto central del autor Moisés es el origen de Israel. División temática del libro. Como les dije, lo vimos en dos. En el periodo universal o en los comienzos universal vimos 4 puntos importantes: la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. En la segunda división vimos los comienzos y formación de Israel, que este va a ser el punto central por el cual también Moisés va a escribir casi 50 capítulos, ¿no? Bueno, 50 capítulos. Aquí vimos 4 vidas importantes, ¿no? O 4 personajes importantes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y esto ya expliqué el porqué también. Ingresamos también la semana pasada al segundo periodo, la salida. Acá ya vemos 4 libros. En el primer periodo era un solo libro, acá vemos 4 libros: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y con este último finalizaríamos el Pentateuco o la Torá. Muy bien. Éxodo. El tema central de Éxodo continúa siendo la continuación del Génesis. Recuerda que Génesis nos había dejado a Jacob y los 12 patriarcas en Egipto, viviendo de manera pacífica con los de Egipto, ¿no? Esta vez nos pone énfasis ya en la salida, porque ya abrimos el Éxodo y nos dice que Israel está esclavizada porque un faraón se ha levantado, que no conocía la historia de José y también ignoraba lo que él había hecho en favor a la dinastía egipcia, ¿no? Entonces están esclavizados y este libro o esta salida va a ser narrado por Moisés por 4 libros que ustedes ya hemos visto, ¿no? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 4 libros que suman la salida de Israel. Muy bien. Entonces, amados hermanos, vamos a ver la división temática. La división temática. Hemos dividido este libro en 3 porciones importantes. Número 1, Dios liberta a la nación de Israel, Dios hace pacto con la nación de Israel y Dios habita en medio de la nación de Israel. Para esto vimos lo siguiente: la esclavitud, el llamado de Moisés, las 10 plagas que forman parte de cómo Dios libera a Israel, el mar rojo se divide, Dios manda el maná, el pacto de Dios con Israel, que demanda la segunda porción, que es cómo Dios hace un pacto con un pueblo singular, Israel, ¿no? Y el tabernáculo y el arca de la alianza, el becerro de oro y la construcción final del tabernáculo, que son escenarios donde se sitúa el tercer periodo. Dios habita en medio de la nación de Israel. Entonces, el Éxodo, ¿cómo acaba? El tabernáculo ha sido construido. Dios ya ha hecho un pacto con la nación de Israel. El siguiente libro es Levítico. Repite una vez más, estamos haciendo un repaso. Todo esto ya lo vimos la clase anterior. Si usted gusta, puede verlo. Muy bien. Levítico. El tema central, la historia continúa en los valles del Sinaí. Después de haber terminado el tabernáculo y ya con la ley para el pueblo, Dios les va a dar indicaciones para los rituales del tabernáculo, siendo el propósito de este libro que el pueblo refleje la santidad de Jehová. Muy bien, entonces ya como el tabernáculo está acabado, ahora Dios en Levítico, ¿qué va a hacer? Indicaciones: cómo adorar, las ofrendas, las purificaciones, ese tipo de cosas, ¿no? El trabajo de los sacerdotes, de los levitas, todo eso Dios va a explicar a Moisés, y por eso escribe el libro de los Levíticos. Por eso se tituló así en la Septuaginta, ¿no? Levítico. ¿Atribuyendo a quién? A la tribu de Leví. Muy bien. Los pueblos cananeos tenían dioses y les rendían cultos paganos. También tenían leyes y designaciones hechas por los hombres gentiles. Israel debería demostrar todo eso, pero bajo la autoridad de Dios, del Dios de Israel, el único Dios, ¿cierto? Recuerde que vamos a ver ya con Éxodo y Levítico, Números y Deuteronomio, que Dios está estableciendo su ley con ellos, ¿no? Ya que los países o naciones cananeas también tenían eso. Ellos tenían dioses y ya tenían la manera, los rituales, ya tenían las designaciones, cómo tenía que ser su sacerdote, sus sacerdotisas, ya tenían una ley establecida, ¿no? O los rituales establecidos, pero Israel no. Recuerde que todavía en esta instancia está conociendo a Dios y Dios está manifestando a Israel, el carácter, su atributo. Entonces, antes de ingresar a Canaán, Dios les está preparando.
Muy bien, las naciones cananeas tienen leyes, tienen dioses y rinden culto. Y ustedes tienen un solo Dios. Y así me van a rendir culto, diría Dios, ¿no? De manera que nuestro Dios, el Dios de Israel, que es el mismo Dios de nosotros, la iglesia, quiere que le adoremos, quiere que le sirvamos y quiere que vivamos según quiénes, según sus leyes, sus decretos. Muy bien. Mostrando el contraste entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre el carácter del Dios de Israel y los dioses cananeos, entre un pueblo llamado a la santidad y un pueblo gentil, pagano, pecador. Entonces Dios va a hacer un contraste en Levítico y el tema central, ¿cuál es? La santidad, ¿no? Como Dios, un Dios santo quiere acercarse al pueblo. Y Levítico es un libro clave, ¿sabes por qué? Porque Levítico va a mostrarnos cómo un pueblo o cómo gentes, personas pecadoras pueden acercarse a un Dios santo. Ese es un punto clave en Levítico. Porque si un Dios es tan, nuestro Dios es tan santo, limpio, como diría Habacuc, limpio de ojos, ¿cómo puede acercarse a un pueblo santo? ¿O cómo el pueblo puede acercarse a un Dios tan santo, siendo el pueblo duro de servicio, pecador, rebelde? ¿Cómo? Y Levítico responde de esta manera. ¿Me dejo entender? Entonces, Levítico es esa respuesta, al igual que lo va a ser el libro de los Hebreos. Así que es muy importante también el aporte teológico que está haciendo Levítico, porque alguien dirá, y me acuerdo, ¿no, amados hermanos? ¿Se acuerdan los que estaban conmigo en Panorama? Cuando vimos Levítico, muchos de nosotros, me incluyo, decíamos, lo Levítico es aburrido, rituales, ofrendas, ahí no, palomitas, becerros, carneros, no, es aburrido. Pero cuando entramos al libro, ¿se acuerdan más o menos? Nos quedamos deslumbrados por lo que Levítico estaba apuntando a Dios y lo que el Levítico apuntaba no solamente a Israel, sino a esa respuesta. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios siendo pecadores, siendo rebeldes? Y Dios, y Levítico responde, el libro de Levítico es claro. Ahora, estas leyes la vamos a comparar. Bueno, en el estudio que hice, la comparé con Hebreos. Así que si tú gustas aprender más de Levítico, te recomiendo, te pido que vayas a ver nuestros videos. Creo que hice 5 o 6 videos exponiendo el tema o el libro de Levítico. Esto solamente es un breve repaso. Ve, corre, corre, ya mañana mismo, hoy en la noche, quédate madrugando estudiando la palabra. Ahí está. En el canal de YouTube me encuentras como hermano Fernando, ahí está en una playlist, una carpeta que dice Panorama del Antiguo Testamento. Más de 32 videos donde ya expliqué el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Ahí, colócale en Levítico y tú vas a aprender mucho. Muy bien. Aquí también se nos van a dar leyes sobre los alimentos, las vestimentas, etcétera, ¿no? ¿El contraste cuál es? Un Dios santo y la calidad y las costumbres paganas que eran inmundas. División temática del libro de Levítico. Am, Vamos a ver aquí puntos importantes, tema, detalle, capítulo y propósito, ¿no? Dividimos este libro en 5 temas importantes. Leyes y principios de las ofrendas, leyes y principios a los sacerdotes, leyes y principios en la purificación, leyes y principios en las fiestas y por último, leyes y principios en el país y el pueblo. Note que todos son leyes, ordenanzas. ¿Por qué? Porque Israel ya ha hecho un pacto con Dios, Israel ya tiene el tabernáculo, ya fue delegada ya la tribu que va a dar servicio. Ahora, ¿qué falta? Ordenanzas, estatutos, leyes. Muy bien. Y de eso trata el libro de Levítico. En el primer tema, leyes y principios, tenemos las 5 tipos de ofrenda, del capítulo 1 al capítulo 7, y el propósito es que todos los sacrificios tenían por principio y propósito la comunión cercana con Dios y su voluntad cercana con la santidad de Dios. Esto es muy importante porque Pablo va a hablar un poco de esto en Romanos capítulo 12, así que te animo que veas los videos. Leyes y principios a los sacerdotes. La consagración, servicio y fracaso de los sacerdotes, del capítulo 8 al capítulo 10. La elección de los sacerdotes nos muestra la importancia, el sacrificio y la integridad al servicio de Dios. Esto es muy, pero muy importante. ¿Sabes por qué? Porque la elección que Dios hace con los sacerdotes, en este caso la casa de Aarón,
va a implicar muchas cosas, ¿no? No solamente el privilegio de servir, sino que ese privilegio va a tener mucho sacrificio, integridad. Por eso tú vas a ver, cuando veas la consagración de los sacerdotes, vas a ver un ritual muy, pero muy llamativo, que va a apuntar obviamente a qué, a la importancia del sacrificio al servicio de Dios. Es muy importante. El servidor va a hacer un sacrificio. Muy bien, pero a la misma vez vemos que muchos fracasan, como lo hicieron los dos hijos de Aarón. Entonces, después de una gran celebración, después de una gran consagración de la casa de Aarón, tristemente mueren dos de sus hijos porque han ofrecido un fuego extraño. Entonces, no solamente Dios designa servidores, designa en este caso sacerdotes, sino que Dios les va a decir cómo tienen que llevar su servicio. No se trata de que tú lo lleves tu servicio o tu vida de dedicación a Dios a tu manera. Y lo mismo pasa en nuestro tiempo. Los líderes, los siervos, los pastores, aunque son ministros y servidores de Dios, que están cuidando, que están enseñando la grey de Dios, como servidores, algo muy importante es la integridad y la obediencia a Dios. De manera que si algún siervo dice ser un siervo de Dios, tiene que servirle como Dios quiere y Dios ya estableció. Si tú eres pastor, líder, maestro, tú no puedes ofrecer un fuego extraño. Cuidado, que seas desechado. Cuidado que no seas hallando un siervo fiel o tal vez seas un siervo falso. Tengan mucho cuidado. El pastor, el líder, tiene que apegarse, tiene que andar en regla. ¿A qué? ¿A qué estándar? Al estándar bíblico. Dios designa, necesitamos pastores, necesitamos maestros, evangelistas, claro, y Dios también dice, de esta manera es el carácter de los siervos, de esta manera es el obrar de los siervos. Cuidado, porque aquí Levítico nos enseña la importancia, el sacrificio, la integridad y la vida de un verdadero siervo de Dios. Punto 3. Leyes y principios en la purificación. Detalle, un caminar de pureza de un pueblo santo. El cuerpo, la mente y el corazón tienen que ser guiados hacia el deseo de la purificación de Dios. Y esto Dios lo sabía muy bien. ¿Sabes por qué? Porque mira cómo Dios los está preparando. Y te dije, ¿no? Esta etapa de salida también lo podemos colocar como preparación. Sería muy bueno que tú anotes eso, ¿no? Y capaz algunos estudiosos, no lo sé, lo han colocado ese término, preparación. Está bien, porque en realidad la salida es una preparación, preparación del pueblo en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la santidad de Dios, al poder de Dios, en cuanto a conocer más a Dios. Entonces, interesante porque Dios antes de llevarles a la conquista de una nación pagana, de una nación que adoraba, que tenía fiestas, que tenía rituales, que tenía costumbres que afrentaban a Dios, Dios los prepara porque para que cuando lleguen allá entiendan, no es lo que yo quiero, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Mira, es importante esto, ¿sabes por qué? Porque Dios escoge a un pueblo y Dios les da estatutos a ese pueblo para caminar en rectitud y en su voluntad, en la voluntad divina del Dios que los escogió. ¿Me dejó entender? Obviamente esto se aplica a nosotros, la iglesia también. Entonces Dios está llamando al pueblo y también de manera individual a cada persona, es decir, a cada integrante del pueblo, que su cuerpo, su mente y su corazón tienen que ser guiados a la purificación. Eso está enseñando Levítico. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Bueno, tienen que ser guiados a la purificación, tienen que anhelar acercarse a Dios a través de la purificación, de la limpieza de conciencia, de mente, de corazón, de cuerpo. Por eso va a haber leyes de purificación ah, del cuerpo, de las enfermedades, también en cuanto a los celos, también vamos a ver más adelante. Entonces, hay una purificación y Dios quiere eso. Por eso el tema central de Levítico, ¿cuál es? Sed santos como yo soy santo. Entonces, la manera de acercarnos a nuestro Dios ahora es a través de la purificación de nuestras vidas, ¿no? Obviamente, ahora en este tiempo lo hacemos a través de Cristo, pero Juan diría en su epístola que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica como Él es puro, ¿no? Entonces, aunque Dios no puede desecharnos ahora por su gracia y misericordia, pero sí podemos perder la comunión con Dios por falta de purificación y limpieza espiritual. Tenga mucho cuidado con ese punto. Punto número 4, leyes y principios en las fiestas. Las 7 fiestas de Israel, ¿no? Las 7 fiestas de Israel.
capítulo 23 al capítulo 24. Cada fiesta apuntaba a la biografía de Cristo. Y creo que tú ya sabes cuáles son estas fiestas, ¿no? Si no lo sabes, te animo a que puedas ver el repaso, perdón, la clase que hicimos en el canal de YouTube. Y ahí demuestro cómo la Pascua, cómo el Yom Kippur, cómo el tema de las trompetas, ¿no? Todas esas fiestas, el Shabbat, el jubileo, todo eso apuntaba a algo de Cristo, ¿no? Como diría Pablo en sus cartas, que todo era sombra y figura de Cristo. 5. Leyes y principios en el país y el pueblo. La ley del pariente redentor y el año del jubileo, que son dos puntos que toqué de los muchos que hay, abarca el capítulo 25 al 27 y estas ordenanzas cobran vida en la obra de Cristo. Es muy importante. Por ejemplo, la ley del pariente redentor nos va a hablar un poco del libro de Ruth y cómo el libro de Ruth apunta también a lo que va a ser la genealogía del Mesías. Así que si te interesa saber más de Levítico, y si tú hasta ahora lo has visto como un libro muy aburrido de leyes, de purificaciones, no, ya no estamos, no te pierdas el estudio que hice. Ve al canal de YouTube y abre las listas de producción y estudia el Levítico conmigo. Impresionante lo que vimos ahí y de seguro los que están conmigo ahora se acordarán, ya no vemos Levítico de esa manera. Y creo que prometimos, ¿no? Quisiéramos estudiar el libro de Levítico profundamente, ¿no? Y sería muy bueno hacerlo. Pero ya lo que dimos en el canal de YouTube ya te va a abrir el entendimiento y a valorar este precioso libro que Dios nos ha dejado. Muy bien, avanzamos. Nos toca el libro de Números. Muy bien, ahí voy a hacer un pequeño pausa y quiero saludar a mis hermanos, a mis amados hermanos del Zoom, ¿no? Mi hermano Juan Carlos, por favor, van a silenciar sus micrófonos, hermanitos, silencien en la clase, por favor. Mi hermano Ariel, Evelyn, Franz, Gonzalo, Héctor, Ermelinda, Homero, Inocencio, Irma, dice Jorge, Josué, am, Marta Flores, Juan, May, Patti, Reida Chávez, Rina, Rodolfo, otro hermano Rodolfo, aquí hay tocayos, y hay qué bueno, qué bueno. Mi hermano Santiago, mi hermana Maribel. A ver, ¿pueden prender sus microfonitos y díganme, hermano, ¿se está escuchando el audio bien? ¿Estamos bien? A ver, confírmenme. Sí, se escucha muy bien. Sí, Se escucha bien, hermano. Bendiciones. Amén. Y Pastor, desde Chile se escucha fuerte y claro. Eso. Este acento chileno me gusta mucho. ¿Cuándo me invitan a Chile, hermano? ¿Cuándo voy por Chile? Cuando quiera, venga nomás, pastor. Acá es bienvenido. Muy bien, hermano. Y quiero ir a conocer ese hermoso país. Hola, hermanito. Nos vamos todos. Hermana Evelyn, No, nos vamos todos, hermano. Ahorremos, nos vamos todos a Chile, hermano. Vamos a hacer Ya, una... pues, nos vamos todos para Chile, vos. Todos A a mi Chile, compatriota. todo chicos. invitado, hay hartos dormitorios. Al tiro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No teníamos un... Saludos. Amén, amén, hermano. No teníamos un hermano chileno hace mucho tiempo. Qué alegría que nuestro hermano esté con nosotros, ¿no? Ya estamos unidos de muchos países, Bolivia, Perú, Chile, Argentina. Estamos también en el extranjero, bueno, en Europa, estamos en Estados Unidos, ¿no? Y es una alegría, amados hermanos, que esto nos una. Lo que nos une es el amor a la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a continuar, amados hermanos. Acá habíamos quedado. Libro de Números. Números. Muy bien, arrancamos. El tema central, vamos a ver eso. Números va a tener por propósito contarnos la preparación del pueblo para la conquista y toma de Canaán, siendo los censos temas importantes y el motivo del nombre del... Perdón. Entonces, es importante seguir la hilación. Génesis, ¿dónde nos deja? Jacob, 12 hijos en Egipto. Salen en el Éxodo, la liberación, y Éxodo, ¿dónde nos deja? El tabernáculo se ha concluido. ¿Eso dónde está pasando? Aún en Sinaí, aún en el Sinaí. Muy bien. Se abren Levíticos y Dios va a dar a Moisés leyes, normas de cómo tienen que guiar su culto, su adoración, sus rituales. ¿En dónde? En el templo. Una vez que Moisés recibe las indicaciones de cómo guiar y cómo proceder en cuanto al tabernáculo, arranca el libro de Números. ¿Cómo acababa Éxodo? ¿Cómo acababa Levítico?
ya con el templo instaurado y ya las normas instauradas, ¿no? Ya Aarón consagrado, etcétera. Entonces, Número nos va a dar el propósito para contarnos la preparación, ¿no? Ya, una vez salidos de Egipto, ya tienen su tabernáculo, ya tienen la tribu de Leví, Aarón ya es el sacerdote, ya tienen designaciones. Muy bien, arranquemos, va a decir Dios. Arranquemos, vamos a Canaán. Y Números va a ser clave en esta historia. ¿Por qué se llaman Números? ¿Por qué lo colocaron esto en la Septuaginta? Porque va a hablar de los censos. Moisés va a contar a los judíos israelitas que han salido. En realidad, en Números va a haber dos censos a dos grupos distintos. Número uno, de manera general, todo varón judío. Y número dos, a los levitas. Entonces, son dos censos que apuntan a dos grupos, judíos varones y levitas. Muy bien, entonces vamos a ver un poco más. En la preparación, Dios va a usar las pruebas que les mostrará al pueblo su falta de fe y dureza de servicio, mostrando su incredulidad. Esto es muy importante porque Números va a ser un punto clave porque Dios va a probar su fe. O sea, Dios ya les había dado todo, había mostrado su poder en el Éxodo, había mostrado su deseo que él tiene de morar entre su pueblo con el tabernáculo, porque esa es la idea de Dios. Dios quiere morar en su pueblo, quería habitar entre su pueblo, quería estar entre su pueblo y su pueblo pueda acercarse a él. Por eso da el tabernáculo y las indicaciones para que el pueblo se pueda acercar a Dios. Pero Números, amados hermanos, Dios va a probar la fe de los judíos. Pero alguien dirá, ¿pero acaso no hemos visto ya mucha queja en Éxodo, incluso en Levítico, hermano? Sí, pero Números va a ser clave. ¿Por qué? Porque ellos acaban a perder la promesa de conquistar Canaán, la primera generación. ¿Por qué? Porque la gran prueba va a ser los 12 espías. Así que arrancamos con este repaso. Números nos va a detallar los casi 40 años de travesía de Israel en el desierto, tras el pecado de falta de fe y el castigo de Dios sobre esta generación. Entonces recuerde que la prueba no es tanto para comprobar si para Dios, si ver si el pueblo es fiel o no. Esa prueba es para ver el corazón del pueblo y el pueblo entienda cómo está su corazón. Y eso obviamente va a ser un mensaje teológico a lo largo del Nuevo Testamento también. Avanzamos. División temática del libro de Números. División temática del libro de Números. Hemos dividido el libro de Números en tres lugares claves de la historia de este libro. Recuerde que Moisés nos relata hasta Levítico lo acontecido en el Sinaí. Entonces, en Números se van a añadir dos lugares de grande importancia. Así que anote, los tres lugares en los cuales se divide el libro de Números son el Sinaí, Cades, Bernea y las llanuras de Moab. Una vez más repito, los que están anotando, recuerde que el Pentateuco abarca los casi 40 años. Muy bien, casi 40 años de la travesía de Israel, exceptuando el Génesis. Ojo, desde la salida nos va a narrar cómo Israel sale y se prepara para tomar Canaán, que ya con Josué vamos a clarificar esta escena. Muy bien, entonces en el Sinaí, en Cades, Bernea y en las llanuras de Moab. Muy bien, avanzamos. En el Sinaí, Dios prepara a Israel para heredar Canaán. Dios prepara a Israel para heredar Canaán. Acá vamos a ver, o vimos, perdón, cuatro temas importantes. Perdón, hermanos, hermanos. Creo que ya estábamos un poquito predicando en la tarde también y ya nos falta un poquito de oxígeno. Es que estamos en Bolivia, pues, mano, en la altura, me tienen que entender, me tienen que entender. Vamos a ver, en el Sinaí, Dios prepara a Israel para heredar Canaán. Cuatro puntos importantes vimos acá, ¿no? Preparándose para marchar, reglas del campamento, dedicación del tabernáculo. Ahí corregimos la diapositiva, por favor. Dedicación del tabernáculo. Y, por último, dirección divina a Canaán. Dirección divina a Canaán. Muy bien. En esta parte de la preparación, amados hermanos, vimos algo muy, pero muy importante. Por ejemplo,
Ahora, anoten, ¿no? Anoten, voy a esperar un poquito para que anoten. Un poquito voy a hablar de esto, ¿ya? Anoten, anoten, mientras tomo mi agüita, ¿ya? Anoten, vamos a un poco explayarnos en esto también, ¿ya? Anote, anote. No me saque foto, hermano. No sea flojito. No sea flojita. Anote. Ya dije la semana pasada, ¿no ve? Prohibido sacar fotos. No seamos comodines, ¿no? No seamos ligeros en el estudio. Anote. Ya tenía que estar usted con su compás, con su regla, con su transportador. No, hermano, no necesito eso porque mi mente, mi disco duro está vacío, te dice, ¿no? Agarra todo, ya, bueno, pues ya. Si alguien tiene esa memoria fotográfica, bueno, confío en él, ¿no? Pero es importante mucho el anotar. Muy bien, anotar siempre nos ayuda. Muy bien, yo creo que han anotado. Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a comenzar. En el Sinaí, Dios va a preparar al pueblo. Muy bien, anote algo muy importante en el libro de Números. Anote lo siguiente. En Números, vamos a ver el fracaso del pueblo judío en la prueba de la fe. Anote eso. En Números, vamos a ver el fracaso del pueblo judío en la prueba de la fe. Entonces, entramos a Números. ¿Con qué mentalidad? Va a haber una prueba. Dios va a probar su fe. Y sabemos ya por la conclusión del libro que Israel fracasa. En ese margen, amados hermanos, entramos a los 4 puntos de la primera parte que es en el Sinaí, ¿no? La preparación de Dios para el pueblo. Vemos en el inciso A, vimos Dios preparándose para marchar. ¿Qué vimos acá? El censo del pueblo. El censo del pueblo es lo que vimos, ¿no? Como Moisés va a contar a los varones de las 12 tribus de Israel, los va a contar uno por uno, ¿no? ¿Y cuántos daban? 600,000 hombres. Muy bien. Después, amados hermanos, en esta preparación, ya para partir ya a Canaán, para la conquista, después del censo, vemos que Moisés va a consagrar esta vez a los levitas. Los va a consagrar ¿para qué? Para la conducción de la arca, y ahí va a haber repartimientos, ¿no es cierto? Se va a ordenarse cómo va a salir en marcha. Entonces, amados hermanos, vamos a ver también ahí la tarea de los levitas. ¿En qué sentido? Como ya el tabernáculo estaba construido, como ya Israel estaba a tiempo en el Sinaí, ¿no es cierto? Y ya va a partir, entonces Moisés, por la intervención de Dios, va a decir quién tiene que ir delante, quién tiene que ir a los costados, al otro costado, atrás y en medio quién tiene que ir. O sea, ¿cómo se va a levantar el tabernáculo? No es que Moisés decía, hey, judíos, ayúdenme a levantar la carpa, a levantar el tabernáculo, a levantar la casa del Señor. Y todos, no hacía eso. Dios es un Dios de oro y decía, quién va a ser el encargado de levantar la tienda, las cortinas, los utensilios? Entonces, en Levítico vemos un orden que Dios ya había establecido a los levitas. Y Moisés, en la preparación antes de la marcha, ¿qué va a hacer? Prepárense. Número 1, contemos al pueblo. Número 2, levitas, ustedes se encargan de esto. Y los levitas, recuerden que también estaban designados por casas. Muy bien, muy importante que entienda eso. Vea la predicación que hice, vea el estudio que hice y ahí abundé. Incluso les mostré con dibujitos. Muy bien. Entonces, en la preparación, ¿cómo van a marchar? ¿Quién va a ir delante? ¿Quién a los costados? Izquierda, derecha, ¿quién atrás? ¿Quién al medio? ¿Dónde va a ir el tabernáculo? ¿Quiénes lo van a llevar? Todo eso es la etapa de la preparación antes de la marcha. En el inciso B decíamos reglas del campamento. Reglas del campamento. Y Moisés ahí va a decir, va a haber reglas. ¿Cómo cuál? Los leprosos. ¿Qué va a pasar si alguien tiene lepra o alguna enfermedad? Y ahí les va a dar tarea a los levitas también. También va a haber leyes del nazareo, no del nazareno, del nazareo. ¿Qué es eso, hermano? Averigua. O vea el video, ahí explique qué es la ley del nazareo. Lo voy a explicar ya, porque sé que aquí muchos quieren aprender, ¿ya? La ley del nazareo era una promesa que el pueblo o que una persona, hombre o mujer israelita, hacía a Dios. Ejemplo voy a dar. Si yo soy un judío y amo al Señor, quiero servirle, yo decía, voy a hacer mi promesa del nazareo. Muy bien. Entonces, iba donde el sumo sacerdote, que en este caso es Aarón, ponga atención y mira aquí adelante, y le decía, Aarón, quiero servir a Dios. Quiero servir a Dios. Y obviamente tenía que servir en el templo, haciendo actividades que el sacerdote iba a indicar. Entonces yo iba y decía, quiero servir a Dios por un año.
por 2 años, por 3 años, por 4 años. Eso ya dependía del que está haciendo la promesa. Y ¿sabes qué era el requisito importante? No puede dejar la promesa, no puede volverse atrás. Por ejemplo, si yo me digo, yo quiero servir a Dios 1 año, tengo que cumplir ese 1 año. Si yo a medio año me quiero decir, me desanimo, está muy difícil, era una emoción, había castigo. Por eso Dios va a poner mucha importancia. Cuidado, la ley del Nazareo o la promesa del Nazareo es muy importante. Si no quieren hacerlo, no lo hagan. Pero el que lo hace, dice Dios, tiene que cumplir, aunque esté casado. Por eso va a ser muy importante la ley del Nazareo, que ¿quién creen que lo aplicó? ¿Mm? ¿Quién creen que lo aplicó? ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel? ¿Mm? No se acuerdan de tus hermanos del Zoom, a ver los del Facebook. ¿Cómo se llamaba la mamá de Ana, Samuel? Eso, Ana, muy bien, Ana. Ana. Lo que no saben muchos, amados hermanos, de la historia de... Sansón también era nazareo. Ok, gracias por la información. Lo que no saben de la historia de Ana es que ella ha hecho una ley o ha hecho una promesa del nazareo, ¿no? Ella ha dedicado a Samuel su hijo. Eso es la ley del nazareo. Muy bien, entonces ya era un contexto ya sencillo, ya lo comprendían los judíos, sabían qué tipo de leyes y ordenanzas había ya para el pueblo y qué tipo de promesas y limpiezas y purificaciones el pueblo sabía. Como dijo nuestro amado hermanito Marcos, también Sansón hizo esa promesa, el voto del Nazareo. Entonces muchos pensaban, mira cómo Ana entregó a Samuel y se lo dio. Lo que no sabemos es que ella está haciendo un compromiso o la ley del Nazareo y sí o sí tuvo que cumplir. Esto es algo muy importante en todo eso, ¿no? Muy bien, no distraigan al público, hermanos. Si van a ir a cenar, díganlo callado en sus corazones, ¿no? Sus corazones, digan, pues. ¿Ya? Hasta a mí me hacen distraer. Muy bien, vamos a continuar. Am, vimos también ahí en el punto 3, dedicación del tabernáculo, ¿no? Dedicación del tabernáculo. Vimos ahí también las ofrendas para la dedicación del tabernáculo. El pueblo ha dado todo, ha dado muchas cosas para que se pueda hacer el levante, o perdón, la continuación y la consagración, por así decirlo, de lo que va a ser el tabernáculo, ¿no? Las ofrendas para la dedicación del tabernáculo, y todos traían, ¿no? Sus alimentos, lo que ya se había distribuido en Levítico, las ofrendas, las harinas de pan, etcétera, ¿no? Entonces sí había un trabajo arduo para los levitas, era un trabajo muy, muy arduo. La consagración de los levitas y la celebración de la Pascua es lo que también se va a ver en este punto de la dedicación del tabernáculo. Luego vimos en el inciso D, dirección divina a Canaán. Estamos todavía en el Sinaí. Recuerde que estamos en el Sinaí. En el Sinaí, Dios está preparando, ¿no? Dirección divina hacia Canaán. Ahí vamos a ver las trompetas de plata. Los israelitas salen del Sinaí y la nube, ¿recuerdan la nube? Se mueve. Entonces, ¿qué está pasando en el Sinaí? Dios los prepara antes de marchar. Muy bien. Dios les da reglas del campamento. Dios les dice, así van a dedicarse al tabernáculo. Así se van a consagrar los levitas y también así es momento de celebrar la Pascua y la van a celebrar. Muy bien. Y como ya está todo dicho y dice, muy bien, háganse trompetas. ¿Y las trompetas para qué van a servir? Para marchar. La nube se mueve y las trompetas suenan. Avanza, marcha, ¿no? Ya estaban listos, ya estaban partiendo rumbo a Canaán. En ese punto entramos, amados hermanos, en ese punto entramos a el punto número 2. El punto número 2. En Cádiz. En Cádiz. Muy bien, en Cádiz. Así que estén dispuestos a anotar, por favor. El pueblo pierde el derecho a la herencia. ¿Esto va a suceder dónde? En Cádiz. ¿Qué había sucedido en el Sinaí? Preparación antes de salir. Ahora, ¿qué va a pasar en Cádiz? Ahí es el punto o el meollo de la historia de Números. Ahí también vamos a ver 4 puntos importantes. Les dejo para que apunten, ¿ya? Anoten.
Anote. 4 puntos importantes. Inciso A, quejas y derramamiento del Espíritu Santo en Cades. Quejas y derramamiento del Espíritu en Cades. Muy bien. Inciso B, rebelión de los 10 espías. En Cades también. Inciso C, 39 años. En realidad son 38, ¿no? Casi promedio de 38. 38 años andando en el desierto. 38 o 39 años aproximados, andando en el desierto. E inciso D, desde Cades a las llanuras de Moab. Muy bien. Entonces, centrémonos en este punto, o en este punto de la historia, en este lugar. Cades Barnea. ¿Qué pasó aquí? El inciso A comienza diciendo quejas y el derramamiento del Espíritu Santo que ha sucedido en Cades, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? En este inciso A, amados hermanos, vimos ya en la clase que ya tocamos la queja en cuanto a la carne. ¿Se acuerdan eso? Estamos cansados, hastiados de comer maná. Volvamos a Egipto, ahí teníamos pescado, cebollas, dicen, ¿no? Los judíos, obviamente, como el corazón del pueblo, ¿no? Quejumbroso, arrogante, mucha queja. Estaban cansados, queremos carne, dicen, ¿no? Y vemos ahí la aflicción de Moisés por ver un pueblo tan quejumbroso, tan insatisfecho. Querían constantemente volver a Egipto, querían estar allá. Y desde el Éxodo, ¿no? Vemos las quejas, para esto nos trajiste, para morir acá, queríamos morir allá. Allá por lo menos teníamos un hogar, teníamos pan, pescados. O sea, el pueblo está completamente quejándose aún que han visto cómo Dios ha hecho grandes milagros, como el maná, como el agua de la roca, etcétera, ¿no? Como los aguas de Mara, perdón. Entonces, ahí, amados hermanos, Dios, y esto es importante que entiendas, porque eso apuntamos ya la semana, en la clase que dimos de este libro, que Dios les va a dar las codornices como juicio, porque Dios va a decir, yo les voy a dar carne hasta que salga por sus narices, dice, ¿no? Hasta que salga por sus ojos, para que coman, para que el pueblo entienda que yo soy Dios y no soporto esas quejas, ¿no? No confía en mí. El pueblo está exigiéndole a Dios. Muy bien. Entonces vamos a ver ahí el juicio de las codornices. Dios sí va a mandar carne, manda muchas codornices en el alba, ¿se acuerdan? También en parte de las quejas y murmuraciones vamos a ver que los dos hermanos de Moisés se quejan, ¿no? La murmuración de quién? De Aarón y María. Y es ahí donde Dios castiga a María con lepra y excluida del campamento, como ya se había acordado en el Sinaí, ¿no? En la preparación, en el caso de los leprosos. Ella sale del campamento, pero Moisés interviene, ¿no? Ella tenía que tener un castigo superior. Moisés interviene y Dios dice que salga, que reflexione, va a haber sanidad y ella hace eso, ¿no? ¿Por qué empezó la queja? ¿Se acuerdan? Por la mujer de Moisés. Y ahí vino un tema muy, pero muy controversial. ¿Se acuerdan cuál era? Porque recuerdan que la mujer de Moisés era Madianita, ¿no? Y después, no era Madianita. ¿De dónde era la mujer? Háganme Era recuerdos. Cusita. ¿Ah? Cusita. No, sí, ahí dice el texto, sí, pero cuando Moisés se va, ¿se acuerdan de exiliado? Se escapa. ¿A dónde va? Marianita. Marianita. Sí, ya ve, estaba en lo correcto, pues estaba en lo correcto. Madianita. Pero ya el texto allá en Números no dice que era Madianita, ¿no? Dice otra palabra que dijo nuestra hermana. Y ahí entra una confusión. Muchos piensan que tuvo dos esposas, o tal vez Séfora fue de ese lugar, se los conocía así. Bueno, hay muchas posturas, y en esa clase expliqué que para mí, la postura que yo más investigué es que también se les conocía con ese nombre a los de ese lado del territorio, ¿no? Creo que es muy exagerado decir que Moisés tuvo dos esposas, ¿no? Eso no es Cusita. muy, exacto, no es muy adecuado, ¿no? Pero si alguien piensa así, bueno, no tengo objeción en eso, la Biblia no revela más, pero por los estudios, por la historia, vemos que ese lugar muy posiblemente
pudo tener esos nombres también a los habitantes que habitaban ahí. Muy bien, entonces esa fue la controversia, la mujer de Moisés, ¿no? Que obviamente, y Dios va a decir, ¿no? Quejarse y murmurarse contra mi siervo es quejarse y murmurarse contra mí. Y Dios ahí va a ser claro, y esa es la misma teología que hasta el día de hoy se sigue llevando. Recuerde que los siervos somos respaldados por Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de la obra, cómo Dios respalda el ministerio de sus siervos. Eso es muy importante, amados hermanos, ya que por eso Pablo va a escribir dos cartas importantes en cuanto al ministerio pastoral. Así que Pablo también va a decir que nos sometamos a nuestros maestros, que los respetemos, que los honremos porque trabajan por nuestro servicio. No somos servidores de Dios. Entonces, el mismo respaldo que Dios hizo a sus siervos es el mismo respaldo que Dios sigue haciendo hoy a sus siervos. Es muy importante entender eso, ¿no? Así como respaldó en el libro de los Hechos a los apóstoles. También vemos, amados hermanos, ahí que, ¿por qué decimos aquí que hubo un derramamiento del Espíritu Santo? Porque Moisés se queja, ¿no es cierto? Dice, Dios, ya no puedo. Este pueblo se queja y se queja y se queja. Estoy cansado de este pueblo. Ya llévalos tú, dice, ¿no? Ya no puedo más. Y ahí es donde Dios tiene misericordia de Moisés y entiende también el estado del cielo. Me encanta. Ahora me viene a la mente todo lo que hablé, vimos contexto. ¿Se acuerdan? Este punto muy importante del servicio a Dios. Y Dios tiene una misericordia en cuanto a Moisés. Y le dice, muy bien, levanta 70 varones en los cuales derramaré mi Espíritu Santo. Muy bien. Y ahí es claramente cómo la teología del derramamiento del Espíritu Santo apunta a la predicación, al mensaje de Dios, no como hoy lo vemos, ¿no? Eventos sobrenaturales, éxtasis, movimientos, balbuceos, no. Siempre el derramamiento del Espíritu Santo era para profetizar, testificar de Cristo, ¿no? Cuando vemos el derramamiento del Espíritu Santo en Saúl, incluso vemos que Saúl alababa, profetizaba, en el sentido de que glorificaba, hablaba las palabras del Altísimo Dios. Lo mismo pasa con los 70, porque los 70 no reciban y empiezan a hacer ademanes, juegos, arducias, hablan en lenguas. No vemos eso. Los 70 fueron derramados con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Le hablaron al pueblo como Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Declaraba las ordenanzas de Dios, apuntaba a la santificación de Dios. Al pueblo le guiaba a Dios a través de la voluntad de Dios, de su palabra. Lo mismo van a hacer los 70. Son un apoyo, una ayuda a Moisés para que ellos guíen al pueblo bajo la voluntad de Dios. ¿A través de qué? A través de los designios de Dios. Interesante eso que vimos. Inciso B. Acá estamos entrando al punto clímax de la historia. Rebelión de los 10 espías. Muy bien. Rebelión de los 10 espías en Cádiz. Recuerda que ya aquí se le pide a Moisés que envíe espías para poder indagar sobre la tierra prometida, incluidos los dos hombres muy conocidos, Josué y Caleb. Y acá vemos una rebelión, ¿no? Ellos vuelven, amados hermanos, y empiezan a decir, sí, Canaán es hermoso, es un país de leche y miel, es lo que Dios ha prometido, pero recuerdan, empiezan los 10, sin contar aquí Josué y Caleb, empiezan a qué? A murmurar contra Canaán. Interesante porque ellos mienten, amados hermanos. A ver, abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Ellos están mintiendo. Por eso es que se enoja Caleb. Abre tu Biblia en Números. Abre tu Biblia en Números. Abre tu Biblia en Números. Vamos a ver el capítulo 13. Capítulo 13. Mira lo que ellos van a decir. Capítulo 13, verso 27. 13, 27. Hasta acá están hablando los 10. Los 10 están hablando. Y dicen, ¿no? Es bonito, es hermoso, hay leche, miel, etcétera. Pero mira lo que dice el verso 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, ahí está, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron fruto. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev. Y el Eteo, el Jebuseo,
el amorreo habitan en el monte y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar. ¿Sabes por qué hizo callar? Porque están mintiendo. Están mintiendo. Están exagerando las cosas para que el pueblo se desanime. Por eso la muerte de los 10 espías. Pero mira, escuchemos un poco más. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué decía eso Caleb? Porque recuerda que ya Moisés había disputado batallas y había visto la mano de Dios. Pero estos 10 espías, o sea, si los 10 espías, incluido José y Caleb, animaban al pueblo, como lo estaba haciendo Caleb y Josué, el pueblo hubiera confiado en Dios. Por eso este punto es clave, la rebelión de los 10 espías. Ahora mira lo que pasa. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, ahí está, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Dónde está Dios en eso? ¿Acaso Dios no abrió el mar? ¿Acaso no derrotó Dios a los egipcios? Tremendo estos 10 espías. Ahora, mira, pero no acaba ahí, mira. 32. Ahí está, subraya eso. Y hablaron mal. Mal hablaron. Mintieron. Exageraron para desanimar al pueblo. Pero escucha. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Mentira. Está queriendo causar miedo en el pueblo. ¿Te das de cuenta, amado hermano? Mira cómo están haciendo estos 10. Falta de fe, eran completamente incrédulos, rebeldes. Pero mira, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Mentira. Están exagerando, otra mentira. También vimos allí gigantes, otra mentira. Hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos. Qué gran mentira. Porque recuerda que cuando la Biblia habla de gigantes, no habla de gigantes como nos imaginamos nosotros, y eso expliqué en el Génesis. Gigantes no hay como pensamos nosotros, de como las casas de 7, 8, 10 metros, no hay. Son personas de gran tamaño, de 2,50, exagerando 3 metros, como los que hay en nuestros tiempos. Hay personas así, hubo personas así, pero ellos están exagerando. Somos nosotros como langostas pequeñitas. La tierra traga a sus moradores. ¿Qué están haciendo los 10? Están desanimando al pueblo. Y por culpa de estos 10, todo el pueblo ha murmurado, excepto Josué y Caleb. Ahí Caleb va a ser muy importante, amados hermanos. Entonces, ahí vemos la rebelión de todo esto y los judíos, al escuchar todo esto, se desaniman, se quejan. Para esto no se ha sacado, otra vez las quejas, ¿no? Para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces Dios los castiga. Dios los castiga. Vamos al capítulo 14. Vamos al capítulo 14. Capítulo 14, verso 28. Capítulo 14, verso 28. Diles, vivo yo, dice, hasta acá, un momento. Recuerden que ya Moisés y Aarón, o sea, Dios ya los quería matar, ¿no es cierto? Y Moisés y Aarón van a intervenir con oración. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados, lo que pasó en el censo, de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Esto es muy importante entender, que nos va a dar cabida a lo que viene con Josué y la circuncisión. Así que no te pierdas, José, pero hasta aquí te adelanto. Aquí fue algo muy importante, ¿ya? Fue algo importante. No sé por qué prenden sus audios. Apaguen. No me distraigan, hermanos. Estoy muy concentrado.
la primera generación que escucha las mentiras, las exageraciones de los 10 espías que han causado el desánimo y las murmuraciones, algo que ellos dicen, algo que ellos dicen, Dios voltea eso, porque ellos dicen, nosotros vamos a morir y nuestros hijos también. Nuestros hijos han venido a morir acá y Dios vuelca eso y le dice, no, ustedes van a morir y sus hijos van a entrar. Interesante todo eso, ¿no? Muy, pero muy bueno lo que vimos en esta porción de el inciso B. Entonces acá Dios castiga a quién? A la primera generación. Van a morir hasta que ustedes no mueran. Nadie va a entrar a Canaán, la tierra que yo alcé y juré a vuestros padres. Y así llegamos al inciso C. 39 años ellos han estado vagando por el desierto. ¿Cómo arranca la historia, no? Aquí, amados hermanos, surge muchas cosas. De las muchas cosas, vimos solamente tres. Muy bien, 39 años de historia. Tremendos años. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó ahí? Número uno, la rebelión de Coré y Natán surge acá en los 39 años cuando ya el pueblo está castigado. Surge la rebelión de Natán, Coré, sus casas, sus familias, y ustedes saben la historia que Dios castiga a esta casa, a esta familia, y los traga a la tierra vivos y descienden vivos al Seol. Muy bien, o al Hades. También en estos 39 años, amados hermanos, vimos la queja y también la ratificación del sacerdocio de Aarón. ¿Con qué? Con la vara que ha reverdecido. Ustedes ya saben la historia, ¿no? Vimos también eso allá. Y también en los 39 años, Moisés va a colocar muchas leyes de purificación. Muchas leyes de purificación. Muchísimas, porque en estos 39 años va a haber mujeres que van a tener hijos, matrimonios, jóvenes, algunos tipos de relaciones familiares, y Moisés va a colocar ordenanzas, muchas ordenanzas, apuntando a qué? A la purificación y la santidad hacia Dios. Muy bien. Y así pasamos al inciso D. De Cades a las llanuras de Moab. De Cades a las llanuras de Moab. Y aquí, amados hermanos, vemos tres cosas importantes, o vimos tres cosas importantes. El agua de la roca, ¿se acuerdan? Otra queja del pueblo. Y ya Dios le había dicho a Moisés, ve, háblale a la roca y la roca va a beber agua. Pero ¿qué hizo Moisés? Por culpa del pueblo, por culpa de lo que hizo Moisés, golpeó la roca. Golpeó la roca por la insistencia del pueblo. Y ahí es donde Dios le dice, por cuanto no habéis obedecido mi voz, no entraréis a Canaán. Y ahí surgió una pregunta, ¿se acuerdan, hermanos del Zoom? ¿Se acuerdan? ¿Por qué hizo Dios eso? ¿Tan grave era eso para que Moisés no entrara? Y ahí, ¿te acuerdas que vimos un mensaje teológico? Así que no te pierdas. ¿Quieres saber más? Ve a ver los videos. Creo que son 6 o 7 videos del libro de Números, que nos fascinó, amados hermanos. Nos fascinó el libro de Números. Así que también ahí vimos la muerte de Aarón y un dato importante. La serpiente de bronce, que va a apuntar a Cristo. Y es la figura que Cristo toma en la conversación con Nicodemo. Así que no te pierdas, amado hermano. Este es un resumen pequeñito que estoy haciendo. Ve a ver los videos. Ahí estoy exponiendo por puntos los 4 incisos de cada ciudad, de cada división. Así que te animo, ya hoy mismo, ve a ver los videos y ponte al día, que ya se viene el libro de Josué. Punto número 3. En Moab, Dios prepara una nueva generación para poseer Canaán. Dios prepara una nueva generación para poseer Canaán. 4 puntos importantes. Inciso A, Balac y Balaam. Inciso B, el segundo censo. Inciso C, guerra con Madián. E inciso D, dividiendo y poseyendo la tierra. Dividiendo y poseyendo la tierra. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, 4 puntos importantes que están surgiendo ya en territorio moabita, ¿no? Ya llegaron ahí, ya pasaron Cades, ya pasó, ya la primera generación ya había estado en el castigo, y en estas instancias donde ya se van a acercar ya a donde nos va a dejar ya Moisés, que son las llanuras de Moab, para
después pasar el río o Jericó, va a ser muy importante esta parte, ¿no? El Jordán, perdón, el Jordán, no el río Jericó. Jericó es la ciudad. Me equivoqué. El Jordán, el Jordán. Inciso A, Balac y Balaam. En este punto, amados hermanos, ¿qué vimos? Los 5 oráculos de Balaam, que Dios vuelve en bendición. Y acá vimos un punto muy importante, amados hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que vimos acá? Que Balac manda a llamar a Balaam porque él hacía ademanes. Él era un adivino. Y esto es muy importante entender. Voy a dejar de compartir. Algo que muchos no saben es que Balaam, muchos lo ven, pero era un profeta. Mira, se pierde la salvación porque Dios desechó al profeta Balaam. No, no era un profeta de Dios, como lo vemos en todo el Antiguo Testamento a los profetas. Era un falso profeta y además era adivino, era agorero. Por eso hizo oráculos. Si tú estudias los 5 oráculos, tú vas a ver cómo era la institución o la manera verbal en la que hablaban ellos, este tipo de personas. Ahora entiendes por qué dijo Balac, ¿no? Ve a llamar a Balaam. Y le dice, ¿no ve? En la carta le dice, porque yo sé, le dice, que lo que tú maldigas será maldito. Y lo que tú bendigas será bendito. Entonces ya Balaam ya tenía una historia, ya tenía un legado en cuanto a ese tipo de animales, en cuanto a ese tipo de oráculos, que son predicciones, que para la época era muy importante entender el trasfondo pagano religioso. Así que Balaam no era un profeta de Dios, era un falso profeta y era un adivino. Pero alguien dirá, hermano, ¿pero acaso Dios lo puede usar? Pero dice el texto, habló con Balaam, ¿qué te dijeron? Si vas, me haces caso, dice Dios a Balaam, ¿no? Está bien, ve, pero tú vas a hablar las palabras que yo te dijera. Y Balaam dice, no puedo ir porque Jehová me ha prohibido. Pero ahí como que causa extrañez, ¿no? ¿Cómo es posible que Balaam y Dios hablen? Entonces es un profeta, pero no. Y ahora te lo voy a explicar por qué. Pero antes, abre tu Biblia en Josué capítulo 13. Josué capítulo 13, verso 22. Mira lo que Josué va a escribir en cuanto a Balaam. Josué capítulo 13, verso 22. ¿Ya? Josué capítulo 13, verso 22. Vamos a ir. ¿Alguien ha encontrado? Si alguien ha encontrado, puede leer. Si me ha ganado, ¿ya? Algo son veloces, pues, en la Biblia. Josué capítulo 13, verso 22. ¿Alguien lo tiene? Amén. Lo tengo en la versión P. ¿Está bien, pastor? Adelante, adelante. La palabra dice, entre aquellos a los cuales dieron muerte los hijos de Israel, también estaba Balaam, el adivino, hijo de Beor, a quien dieron muerte a espada. Amén. ¿Cómo le califica, con qué oficio le califica Josué? Adivino. Adivino. Y eso es lo que también va a hablar el profeta Malaquías, si no me equivoco, uno de los profetas menores va a hablar en cuanto a esto también. Entonces, Pedro también habla de él en su segunda carta, capítulo 2, hablando de los falsos maestros, y dice que él siguió el camino de la avaricia, de la perdición. Entonces, la pregunta surge, ¿por qué Dios utilizó a Balaam? Para la bendición, pues, hermanos. Dios utilizó lo que quería hacer Balac, maldecir al pueblo, Dios cambió en bendición, utilizando a sus mismos agentes. Eso no es novedad. ¿Sabes por qué? Porque Dios también hizo eso con la hechicera. Con la hechicera que va Saúl y le dice, quiero ver a Samuel, quiero hablar con Samuel. Incluso la hechicera cuando hace sus ademanes, cuando hace sus conjuros, ella misma se sorprende, ¿no es cierto? Ve un alma que está viniendo del Seol, de la tierra, está viniendo un alma. Y esa alma sin duda era Samuel. No hay duda que era el profeta Samuel. Y habla con Saúl. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está revertiendo, está utilizando los mismos procedimientos y personas del mal, del enemigo. Y eso no es casualidad. Lo vamos a ver también más adelante en los profetas mayores. Lo dijimos la semana pasada también. Dios utiliza muchas veces pueblos paganos y en este caso a sus personajes y hechiceros religiosos. ¿Para qué? Para demostrar la supremacía de Dios. Interesante porque Balac le dice, maldícelos, los bendice. Maldícelos, lo bendice. Maldícelos, lo bendice. Dios está interviniendo ahí, utilizando su mal, trastornando o convirtiéndole, perdón,
en bueno bajo los planes del pueblo de Israel. Entonces, Balaam no fue un profeta de Dios. ¿Quieres saber más de esto? Una vez más, ve al canal, ve ahí y ahí abundé este punto. Y toqué punto por punto, fui a Pedro, fui a Josué, hay un profeta más que no me viene a la memoria, pero ya ahí vas a ver el video y ahí toqué 3 textos más, si no me equivoco, en cuanto a Balac. Hablé un poquito de Balac, mucho de su vida, y ahí sí demostré claramente, ¿no? Así que muchos no saben este dato. Balac no fue un profeta, fue un adivino, agorero, hechicero de ese tiempo que Dios usa para bendecir a Israel. Muy bien, interesante todo eso, ¿no? ¿Quieres saber más? Hermano, no te pierdas lo que se viene, hermano, no te pierdas. Si te perdiste, hermano, ve, corre al canal de YouTube, hermano Fernando, y empieza a ver los videos. Muy bien, avanzaremos. Me encanta, quiero volver a dar estos cursos, hermano, quiero volver a números. Inciso B, el segundo censo, ¿no? El segundo censo. En el segundo censo, amados hermanos, vemos que Moisés vuelve a contar 600,000. La diferencia es que estos hombres ya estaban dispuestos a conquistar Canaán. La diferencia en la primera generación, el censo, ¿cuál era? Desanimados, murmuraban, dudaban. Y la diferencia entre el segundo censo, ¿cuál es? Ya una generación nueva, que había nacido en el desierto, con ganas de, ya no queremos estar en el desierto, queremos tomar Canaán. Estaban dispuestos a tomar Canaán porque le creían a Dios. Eso fue el plan de Dios, que muera esta generación incrédula, que su corazón está en Egipto, y esta generación nueva que ha nacido en el desierto quiera, anhele tomar Canaán. Por eso va a ser grandemente fuerte la conquista de Josué. No te pierdas una vez más lo que se viene con Josué. ¿Ya? Entonces, vamos en el inciso B, estamos, ¿no? ¿Qué más vemos? ¿Qué más vimos ahí? Los únicos sobrevivientes, Josué, Caleb y el sacerdote, el hijo de Aarón, ¿no? Eleazar. Entonces, el inciso C, guerra con Madián. Aquí vemos el castigo, la venganza, vimos el castigo, la venganza de Israel con Madián. ¿Por qué? Porque, ¿qué hizo Balaam? Balaam hizo tropezar a los israelitas trayendo madianitas, entre ellas una mujer muy importante, Cosbi, que un judío llamado Simri mete al campamento. Y ahí, hermanos, tiene algunas actitudes equivocadas con Cosbi. Recuerdan que ahí el nieto de Aarón lo mata con una espada, él es bendecido, etcétera, y vemos la venganza contra Madián y el falso profeta Balaam, que muere completamente destruido. Y esa historia no vemos en ningún profeta del Antiguo Testamento que sí servía a Dios. Balaam no era un profeta de Dios, nuevamente repito. Vemos la venganza de Sur, que era el príncipe de Madián también, ¿no? Punto número 4, dividiendo y poseyendo la tierra. Hasta acá, amados hermanos, ya había una conquista y 2 tribus se van a quedar a este lado. Se van a quedar al oriente del Jordán. ¿Qué tribus se quedan ahí? Rubén y Gad. Las 2 tribus le dicen a Moisés, Moisés, queremos quedarnos acá, nuestras mujeres están cansadas, nuestros hijos, etcétera. Aquí estamos bien, queremos estar acá. Y Moisés accede, pero hay una condición y le dice, la única condición es que toda su tropa, toda su gente, todos los soldados de estas 2 tribus vayan y conquisten Canaán. No dejen solo a sus hermanos. Ustedes ya tienen tierra, pero aún así tienen que ir a conquistar Canaán. Una vez que Canaán sea conquistada, ustedes pueden volver a este lado del Jordán y vivir sus vidas pacíficamente. Ese fue el trato. Las 2 tribus accedieron y se quedaron las mujeres, sus hijos y algunos ancianos de estas 2 tribus. ¿Cuáles? Rubén y Gad, al oriente del Jordán. Después vimos también que toda la repartición ya Moisés va designando, que ya Josué nada más va a cumplir una vez tomado Canaán. Y ahí surge el capítulo 33, donde Moisés hace una cronología de todo lo que ha pasado en las victorias de Israel desde la salida de Egipto hasta las llanuras de Moab. Con eso acaba el libro de Números. Así acaba el libro de Números, con la venganza de Madián, con Rubén y Gad pidiendo herencia, se cumple, Moisés dice algunas palabras y acaba el libro de Números. La primera generación ha muerto. Comienza la segunda generación. Y así se abre nuestro último libro, Deuteronomio.
Así abre este libro, Deuteronomio. Muy bien, Deuteronomio. ¿Están aprendiendo, hermanitos? A ver, ¿qué tal está hasta acá? ¿Están aprendiendo? Un poquito el repaso. Este es repaso nada más. A ver, ¿qué dice el público? ¿Continuamos o no continuamos, hermanos? Amén. A ver, vamos a ver un poquito. Muy bien. Uno nomás, los demás no quieren continuar, ya se durmieron en la clase, ya se durmieron. Me hizo Estamos dormir. bien despiertos, pastor. No, Estamos atentos, pastor. entonces está pasando lo siguiente, los hermanos dicen, hermano, continúe usted la clase, me están diciendo, continúe usted, no se pare, dice, no aquiete la clase, ya está, lo siento, lo siento. Vamos a continuar. Deuteronomio, nuestro último libro, avanzamos. La palabra Deuteronomio viene del título griego del libro de la Septuaginta, donde prácticamente significa segunda ley o también se le conoce como el repaso, ¿no? Este mensaje es para quién? Para la segunda generación. Recuerde que ya en números ya murió la primera generación. Muy bien. El tema central, el propósito del libro de Deuteronomio es, subraya esto que es clave, es pastoral. Vino a ellos y a nosotros desde el corazón de Moisés. Es cálido y personal como un sermón del corazón de un pastor a su congregación. Cabe mencionar que dentro de este tema pastoral, la exhortación y ánimo que tenemos también es un mensaje teológico, más allá del pastoral, ¿no? Que nos acerca al corazón de Dios a través de estas páginas. Por tal motivo, hemos dividido este libro en 4 puntos importantes, siendo 3 de estos mensajes de Moisés. Para llegar al siguiente punto, sé que están anotando, quiero resaltar lo siguiente. Deuteronomio va a durar, amados hermanos, nada más que poco tiempo, un mes. ¿Por qué? Porque aquí Moisés solamente va a dar el repaso y la ley, pero hay un propósito central que yo te lo voy a describir más adelante. Pero aquí quiero que entiendas lo siguiente. Deuteronomio es un mensaje, un sermón para el pueblo. Moisés va a abrir su corazón, pero en eso también va a abrir un poco a la teología de los mandamientos. Entonces recuerde esto. Moisés le va a hablar al pueblo. Él ya sabe que va a morir. Ya sabe que no va a ingresar. Le va a hablar al pueblo sus últimas palabras, dividido en 3 mensajes centrales. ¿Cuáles son? Ahora entramos en eso. División temática del libro de Deuteronomio. Hemos dividido el libro en los 3 mensajes de Moisés. Primer mensaje de Moisés, la historia. Segundo mensaje de Moisés, la ley y el amor. Tercer mensaje de Moisés, bendiciones y maldiciones. Y añadido ahí, como punto 4, palabras finales y muerte de Moisés. Muy bien. Primer mensaje de Moisés, segundo mensaje de Moisés, tercer mensaje de Moisés. Como usted notará, el libro de Deuteronomio es el mensaje del gran siervo de Dios, del líder de los judíos, del líder que había sacado con prodigios hechos por la mano de Dios, que había guiado al pueblo. El pueblo lo respetaba mucho, amaba mucho a Moisés, pero ya Moisés no va a entrar a Canaán. Él va a morir en las llanuras de Moab y inspirado por el Espíritu Santo, escribe Deuteronomios para enseñarnos a nosotros las importancias en los propósitos de Dios, y esto me encanta. Dar el corazón de la ley. Muy bien, pero ponga atención. Vamos. Primer mensaje de Moisés. Acá vemos 3 cosas importantes. Acá vemos 3 cosas importantes. Inciso A, revisión del fracaso de Israel. Inciso B, exhortación a obedecer a Dios. E inciso C, ciudades de refugio. Muy bien. Recuerden que ya en números nos dejaba, ya estamos listos. Ya la nube se había movido, estaban listos las trompetas, ya estaba ordenado casi todo ya para salir, las designaciones, Dios ya había castigado al pueblo, había perecido, ya todo estaba listo para partir. Ya Josué había sido ya instaurado o mencionado ya como el que iba a liderizar
Entonces ya estaban listos. Pero Moisés dice, alto, antes de que partamos, antes de que levanten sus tiendas, escuchen, dice, y abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 1, Deuteronomio capítulo 1, y con estas palabras vamos a introducirnos un breve nada más, pequeñito momento al libro de Deuteronomio. Capítulo 1 de Deuteronomio, verso 5. Capítulo Deuteronomio, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer el 1 y nos saltamos al 5, ¿ya? 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a toda Israel, a este pueblo, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Áraba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Geserot y Disahab. Ahora saltemos al 5. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Esta es la clave. Subraya eso. Esta ley. Eso es lo importante, amados hermanos. Ponga atención. Por eso dije al principio, no solamente es un mensaje pastoral. Claro que hay exhortación, acuérdense, etcétera, pero hay un mensaje teológico, porque Deuteronomio sigue siendo parte de la ley. Voy a cesar esto un poquito. Quiero que entienda esto. Cuando vamos a Deuteronomio, muchos piensan, pero Deuteronomio es el repaso, está apuntando a Éxodo, lo que habló Dios. No es importante, solamente está repasando Moisés. Sí, pero recuerde que sigue siendo parte de la ley. Y Dios, en la inspiración de Deuteronomio, va a hablar algo fundamental que Jesús va a tomar en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no solamente es un repaso, no solamente son copias o repeticiones de lo que ya ha pasado Israel. Hay un punto central, hay un mensaje teológico. Por eso, ¿cómo empieza Deuteronomio? Resolvió Moisés declararles esta ley. Así que subrayes. Muy bien. Diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Y va a comenzar la historia. Muy bien, va a comenzar la historia. Va a comenzar la historia. Solo quería arrancar esa parte. Entonces, ¿qué es lo primero que habla Moisés en su primer discurso o mensaje? Va a revisar. Vuestros padres fracasaron, fallaron, se quejaron, hicieron todo esto, etcétera, 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 y fracasó sus padres. Ustedes no hagan eso, les va a decir. Muy bien, por eso el inciso B, después de haberles dicho, así fracasaron sus padres, y les va a decir, ustedes no hagan eso. Sus padres desobedecieron, ustedes obedezcan a Dios, les va a decir. Muy bien, esos dos puntos son centrales en el primer mensaje. Y después, ¿qué va a decir? Sean piadosos. Cuando lleguen a Canaán, hagan ciudades de refugio para los pobres necesitados, etc. Muy bien, así concluye el primer mensaje de Moisés. La historia, él va a repasar la historia. Segundo mensaje de Moisés, aquí quiero centrarme, la ley y el amor. Aquí vemos dos cosas importantes. Inciso A, el pacto de los 10 mandamientos y las leyes para vivir en Canaán. Y amados hermanos, antes de ir a la diapositiva, abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5 y vamos a leer el verso 1. Llamó Moisés, mira, otra vez. Recuerde que estos mensajes no son correlativos. Acabó el primer mensaje, después de unos cuantos días, Moisés vuelve a llamar al pueblo para el segundo mensaje. Otros cuantos días, vuelve Moisés a llamar para el tercer mensaje. Así sucesivamente. Recuerde que no todo está pasando en un día. Recuerde que el Pentateuco tiene los 40 años de historia de la nación de Israel. Que enseguida les voy a decir cuánto tiempo pasaron. 5:1. Llamó Moisés a toda Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Ahora, anote esto. ¿Anotaron ya? El pacto, los 10 mandamientos y las leyes para vivir en Canaán. Muy bien, espero que lo hayan anotado. Igual voy a volver a colocar, no se preocupe. Ahora, escuche, atienda, porque acá es lo que quiero centrarme. ¿Por qué Moisés les repasa la ley? Porque recuerda que es otra generación. La primera generación que había recibido los mandamientos en Horeb, en el Sinaí, ya murió. Esta generación ya vivía bajo esos mandamientos, pero Moisés les va a decir, como el momento del Sinaí, a la primera generación, escuchen, esto es lo que Dios mandó, y les va a decir, los 10 mandamientos. Ahora escuchen, esto es lo importante, y no me voy a explayar mucho porque ya los videos están grabados. Moisés acá
por la teología, va a dar el corazón de la ley, lo que no dijo en el Éxodo. Hay mandamientos, hay estatutos, pero hay el corazón de la ley que es el amor, conocido como la Shema. Así que después de decir Moisés los 10 mandamientos, repasar, tal, etcétera, 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 Moisés va a decir lo siguiente, capítulo 6. Mira, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado. Ahora, aquí me pongo un momento. Recuerda lo que enseñé la semana pasada, la renovación del pacto, la renovación del pacto. ¿Por qué Moisés está volviendo a dar la ley si ya tienen la ley escrita en las 2 tablas? ¿Por qué cree? Porque Moisés, después del pacto renovado, ha pasado a ser el legislador de la ley. Por eso es un pacto mosaico y donde legisla todo eso es Moisés. Ahora entiendes por qué siempre atribuían Moisés, la ley de Moisés, porque Moisés es el legislador. ¿Cuándo pasa eso? Cuando él, Moisés, escribe con su mano los 10 mandamientos en la renovación del pacto que pasó después de la afrenta y el pecado con el becerro de oro. Por eso, amado hermano, vea los videos, muy buenos están. Y tú vas a seguir la hilación correcta de la historia. Bueno, aquí dice que yo te he mandado, pero Moisés, ¿acaso no lo mandó Dios? Interesante eso. Vea los videos, entienda la teología, entienda la historia, amado hermano. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ahora ponga atención. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la Shema. Oye, escucha, Israel. Muy bien. El punto 1, ¿cuál es? No hay otro Dios. Es el único. No existe. Él es el único Dios. Uno es. No hay más. Sí. Pero mira lo que dice el verso 4, el verso 5. Este es el corazón de la ley. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, amados hermanos, ¿a dónde llevaba la ley? ¿Qué propósito tenía? El amor a Dios. Te tenían que acercar a eso, a amar a Dios, a confiar en Dios. Pero ¿qué hicieron los judíos? Las leyes, ¿qué hicieron? A amar el templo, a amar a los judíos, a amar a la nación de Israel, a ser patriotas, a ser orgullosos, vanidosos, y dejaron el corazón de la ley que era el amor. Por eso Jesús toma esta figura y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Amar al Señor, tu Dios. Muy bien, amar al Señor, tu Dios. Amar al Señor, tu Dios. Es importante que entendamos todo eso. Es muy importante que entendamos todo eso. Y Jesús toma esta figura y nos da el corazón de la ley. Ahora entiendes por qué la ley apuntaba a Cristo. Porque ¿en quién nos amó Dios? En Cristo. Por eso la ley apuntaba al amor. Es muy importante que entiendas esto. No me voy a explayar más, vea los videos, ahí estoy abundando con muchos textos, incluso en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Avanzamos. Ya la hora nos está ganando. Leyes para vivir en Canaán. Bueno, las leyes sanitarias, leyes de purificación, que ya Moisés constantemente va a repetir, porque recuerde que está ingresando a un pueblo gentil pagano. Tercer mensaje de Moisés, maldición a la desobediencia y bendición a la desobediencia. Tarea para ustedes, amados hermanos, anoten tarea. No, hermano, tarea, no, van a decir no. ¿Y a qué les dije? ¿Qué les hable? Por favor, alegres tienen que estar. Oh, por fin tarea tienen que decir, ¿no? Me va a anotar cuántas bendiciones hay en el tercer mensaje de Moisés y cuántas maldiciones hay. Me va a anotar eso. ¿Cuántas bendiciones hay y cuántas maldiciones hay? Tienen tarea ya para la siguiente semana. Voy a revisar por si acaso. Al azar reviso yo, ya saben. El que no haga, ya pues, no sé. Vamos a hacer algo, vamos a desterrarlo, no sé. Ya, entonces vemos en el tercer mensaje de Moisés, maldiciones y bendiciones a la obediencia. Siendo el punto central, la obediencia.
4, palabras finales y muerte de Moisés. Para acabar el libro de Deuteronomio, vemos la comisión de Josué. Y por último, canción y bendición de Moisés. Esto a mí me quebrantó el corazón cuando vimos esta parte porque vimos cómo Moisés amaba al pueblo, cómo Moisés sirvió al pueblo por mucho tiempo. Él acaba su ministerio, su vida, bendiciendo al pueblo, cantando al pueblo con él. Y aunque Moisés no entró a Canaán, él se alegró porque esa generación iba a entrar. Él se alegra por todo lo que, lo que ha experimentado con Dios. Qué interesante esto, hermanos. Y eso es lo bueno, amados hermanos. Yo siempre he visto a Moisés. Esta parte a mí me quebranta. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un deseo, amados hermanos. Tengo un deseo. El deseo es que el ministerio crezca. Y de aquí a unos 10 años, muchos predicadores se levanten. Y este ministerio virtual siga creciendo. Siga llevando materiales, cursos gratuitos. Haya preparación. Lo mismo aquí el ministerio presencial, aquí la iglesia, acá en La Paz, el Alto, Bolivia. Quiero que crezca. Quiero que más se adhieren al aprendizaje de la palabra, a la sana doctrina. Ustedes están aprendiendo y sé que mucha gente más necesita eso. Pero ¿sabes qué? Sé que tal vez yo no lo voy a cumplir. Tal vez de aquí a 10 años no esté yo. Pero estoy comenzando algo. Sé que otros van a venir. Es importante delegar como Moisés lo hizo. Moisés delegó a Josué. Hermanos, yo estoy seguro, estoy completamente seguro que aquí a 10 años, como yo estoy pensando, por lo que tengo esa fe, este ministerio virtual va a crecer. Y el ministerio presencial acá. Lo que no estoy seguro, hermano, si yo lo veré. Solo Dios lo sabe. Pero sé que Dios no va a dejar solo esta obra. Se empezó con mucho sacrificio, como Moisés. Oposición, críticas, falta de apoyo. Eso vemos el día de hoy en el ministerio que yo llevo. Cuesta empezar, cuesta mucho, pero seguimos aquí trabajando por el Señor. Y no importa si yo no vea el ministerio completamente ya levantado, establecido, como tengo esa visión. No importa. Lo importante es que estoy dejando la semilla, estoy dejando el comienzo. Alguien tiene que empezar, alguien tiene que sacrificarse. Moisés se sacrificó y Dios no le permitió ver Canaán, pero él se fue gozoso, alegre, porque todo lo que él había experimentado con Dios, él nunca lo olvidará, como yo tampoco lo olvidaré. Todo lo que Dios está haciendo con el ministerio, gloria sea a él. No importa si yo no esté de aquí a 5, 10 años, como yo quisiera estar. Y si Dios me permite, amén. Pero esto ya se ha comenzado. Es la confianza que tenemos para con Dios. Necesitamos gente que apoye el ministerio. No te quedes así. Necesitamos mucho apoyo. Oraciones, donaciones, ofrendas. Amados hermanos, Deuteronomio finaliza con la muerte de Moisés y el pueblo a punto de entrar a Canaán. ¿Sabes por qué yo hago este tipo de cosas? Porque yo no sé cuándo venga el Señor. Puede pasar 1000, 2000 años, 50 años, 100 años, 2 años, 3 años, no lo sé. Pero he querido comenzar esta obra para el Señor. Si esto te está bendiciendo, ayúdanos. Los que no saben, mi persona está dedicado 100% a la obra. Dejé el trabajo ya este año. Estamos haciendo los recursos, los materiales. Tenemos material gratuito. ¿Cómo crees que se hace eso? ¿Cómo crees que se hacen las diapositivas? ¿Cómo crees que se hacen estos estudios? ¿Cómo crees? Por obra del Espíritu Santo. Porque a mí se me revela. Hay preparación. Antes de estudiar lo que te di hoy, me tuve que estudiar Josué. Y antes de estudiar Josué, tuve que estar dando el curso de evangelismo. Hermanos, hay mucho sacrificio. Y a veces, amados hermanos, es bueno reconocer eso. Como el pueblo reconocía a Moisés. Y como Moisés, nosotros los siervos, ¿qué decimos? Obedezcan al Señor. Esté o no esté mi persona con ustedes, no dejen de creer. Obedezcan, crezcan, sigan estudiando. Les animo en el Señor. Y si este ministerio te está apoyando, te está ayudando, te pedimos de corazón que nos apoyes. Necesitamos mucho, queremos seguir creciendo y para eso necesitamos muchos recursos. Tristemente a nosotros no hay nadie que nos sustente, no hay nadie que nos colabore. La iglesia mía que tengo es una iglesia pequeñita que no disfruto yo de sueldo, ni de ofrenda, ni de diezmo, ni un centavo me da la iglesia. Aún así les sirvo por amor a la Grey. Y lo mismo hago acá con ustedes. Si ustedes vieran desde mi lado cómo estoy, una computadora antigua, un celular ya todo frisado, está acá ahorita en la cámara,
la cámara, está totalmente clizado, y un pequeño celular para poder apoyarme. Así estamos trabajando, hermanos. Si usted gusta trabajar y apoyar esta obra, le animo a que nos apoye. Tenemos el deseo de poder eh, adquirir una cámara y una computadora mejor para poder transmitir en YouTube y en Facebook. Amados hermanos, esta es una obra que Dios ha levantado. Y no lo hagan por mí, porque yo sé que después alguien va a llevar este evangelio, alguien va a llevar este ministerio. Yo no soy eterno, yo soy pasajero. Yo todo lo que voy a hacer lo voy a dejar. Mis libros van a estar dejados para ustedes. Mis prédicas, mis enseñanzas, lo van a tener siempre. Si les animan, si les apoyan, amén, gracias, gloria a Dios. Si en algo te estoy apoyando, te pido tu apoyo, te pido tu ayuda. Necesitamos mucho, mucho apoyo. Repito una vez más, no me gustaría ser tal vez increpar con estas cosas. Pero cuando veo a Moisés, veo que a veces los siervos no son completamente retribuidos. Y a veces nos equivocamos, claro, como Moisés. Pero lo que siempre importa es el evangelio y el mensaje que se ha centrado acá. Hermanos de Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, si realmente el ministerio les bendice, apoyen la obra. Esto es de todos. Estamos trabajando arduamente, aunque siempre digo, no, estamos, realmente el que está haciendo todo soy yo. Quisiera tener a alguien que apoye con el secretariado, con las llamadas, con los grupos. Es que no podemos pagar a alguien de tiempo completo. No lo podemos. Ni siquiera yo me puedo sostener, hermanos. No me puedo sostener. No tengo un sueldo, no tengo ningún ingreso. Solamente vivo de las ofrendas que algunos me dan y lo invierto para comprar algunas cosas. Tengo que comprar los libros. Estoy estudiando también y estoy dando clases. Tengo la predicación acá. Pero lo hago por amor a la obra. Yo sé que Dios va a tocar corazones para que este ministerio siga creciendo. Teníamos un añito, hermano, un añito de poder llevar el ministerio y ya muchos se han sumado. Un año va a cumplir el ministerio presencial. Hermanos, hay mucho por hacer. Hemos avanzado mucho y por eso siempre pido disculpas. Perdónenme si los videos están mal, si los videos están mal grabados, perdónenme. De verdad, soy sincero. Me encantaría dar un mejor servicio, pero muchas veces no puedo por causa de los equipos. Por lo menos ahora ya tengo una computadora. Antes no tenía ni eso. Con un celular y un micrófono ahí de solapa lo hacíamos todo. Pero hermanos, yo sé que Dios va a bendecir el ministerio. Si tú del país que me estés escuchando quieres apoyar el ministerio, contáctate con nosotros. Necesitamos una camarita y algún equipo más para poder sostener. El Zoom, el Internet, son cosas que hay que pagar. Así que, amados hermanos, para mí ha sido un placer. Y así finaliza Deuteronomio. Moisés muere. Israel en las llanuras de Moab y abre el libro de Josué, titulado La conquista de Israel. Amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Una vez más, nos encontramos en YouTube como hermano Fernando, en Facebook, página Perspectiva Bíblica y también la página de la iglesia, Congregación de Estudio Bíblico, Cristo es Rey, amados hermanos, ¿no? Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. No se pierdan, viernes, el libro de Josué. Arrancamos Josué. Esto fue un repaso nada más, repaso hasta donde vimos. Josué arranca profundísimo, hermanos. No te pierdas el día viernes. Y este miércoles arranca síntesis panorama de los evangelios sinópticos. Muy bien, material completamente gratis. Que Dios te bendiga, amados hermanos, ahí en el Facebook. Bendiciones, que haya sido de mucha edificación.